en este segundo programa muy, muy desafiados, ¿no? Con el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la intolerancia. ¿Qué les parece? Respiramos profundo con este tema porque muchas veces esto de la intolerancia es como para contar, ¿no? Y algunos más que hasta 10, no sé cómo es su caso, pero ¿cómo andan con el tema de la intolerancia, con la tolerancia? Yo creo que, se lo digo en las palabras del barrio, el aguante. El aguante, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar al que no se lo puede aguantar, digamos, ¿no? Porque es así, hay muchas personas en esta situación de intolerancia y bueno, surgen muchas, porque muchas preguntas, muchas, reflexiones que podemos hacer, pero tenemos que evaluarlo, ¿no? Porque es parte de las relaciones humanas, de las relaciones que tenemos que ir edificando día tras día, y entonces el papel de la tolerancia o de la intolerancia es un papel bastante fuerte. Así que bueno, lo vamos a ir tratando en el próximo bloque, pero me gustaría saber de dónde estás conectado, me gustaría saber cómo estás con el año pasado o el otro año teníamos esto de ¿cómo era? De los... medíamos el nivel, ¿no es cierto? En este caso de la tolerancia, como en otro momento era de la depresión, otro momento de tantas cosas, ¿no? O sea, cómo estábamos con la soledad, cómo estábamos... ¿Por qué? ¿Por qué, Nati? Porque nosotros en este programa no queremos venir acá a ver, pónganlos todos en un paredón que les vamos a matar a todos y nosotros somos los mejores. No, porque si no, vos siempre estás en una postura de juzgar a los demás, pero nunca sacás el espejito, como digo yo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sacar el espejo para ver no tanto qué pesada esta persona, esta que no la aguanto, la verdad que no lo tolero, no, sino nosotros, ¿cómo estamos con la tolerancia? O sea, ¿cuánto de intolerante soy? ¿Cuánto de no aguantar tengo? ¿No? Sí. ¿Y qué dice la Biblia de eso? O sea, ¿hay episodios en la Biblia o todo es paz y amor y, ¿no es cierto?, y palomitas volando en la Biblia? ¿O hay situaciones donde, obviamente, hombres y mujeres que son los protagonistas de la Biblia, expresan su modo de vida, sus relaciones con otros, y en cuántas de esos episodios, que te vas a sorprender, vamos a ver que existe esto de la tolerancia o de la intolerancia. Pero quiero que vos primero, vos que estás escuchando la 92.7, la que antes era la 90.5, ahora mismo te prendas y nos puedes dejar un mensaje. ¿Cómo vas con esto de la tolerancia? ¿Qué preguntas te haces vos acerca de hasta cuánto tolerar? ¿Por qué no tolero? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no puedo aguantar tanto? ¿Por qué no puedo tolerar a las personas? Me incomoda. Bueno, todo eso lo podés preguntar y ahí vamos a ir sacando conclusiones a la luz de todo lo que vamos a ver hoy. ¿A qué número nos pueden dejar su mensaje? Al 297-435-2425. Muy bien, mientras espero tu mensaje, entonces vamos a este tema musical. Interior se conecta con el de afuera y en la palabra está la unión, conectando mundos, alimentando la fe en Dios. A veces quiero estar más cerca y la distancia está en mi corazón. Que la distancia sea corta, que pueda
estar tan lejos y la distancia está solo una oración. A veces quiero estar más cerca y la distancia está en mi corazón. Hay palabras que alimentan el corazón, porque son dichas desde el corazón. Conectando Mundos con la profeta Mirna Lafuente. Muy bien, seguimos adelante. Muy bienvenidos a todos los que se siguen sumando a nuestra transmisión por YouTube en Vení a Casa TV o Casa de Reconciliación. Así que muy bienvenidos a todos. Mendoza está presente y claro, cómo no, un beso Rosita para vos. Dali también desde el barrio La Prida. Bueno, están desde Peñiel también allí en Alberdi, provincia de Buenos Aires, un cariño muy grande, y los barrios, claro, aquí de Comodoro Rivadavia. Muy bienvenidos a todos y vamos a empezar con este tema. Ya saben que pueden dejar su opinión, sus mensajes a nuestro teléfono. ¿Cuál es? 297-435-2425. Muy bien, gracias a Silvana, también está conectada. Bueno, hay varios que se están conectando. Javier de Chepes, Víctor también en el Cerro Solo está. Dice, yo no tolero las preguntas con respuestas obvias. Bueno, bienvenido al club. Bueno, normalmente las respondo con sarcasmo, pero desde que estoy en casa soy más tolerante. Del 1 al 10, un 8 y un 9. Antes era un 3 y un 4. Bueno, bienvenida a la sinceridad en esta tarde, ¿eh? Así, me gusta que diga la verdad, porque hay gente que se manda a la parte, ¿viste? No, que yo, hasta que surge el asunto y se nota que cero tolerancia. Bueno, también Javier de Chepes, ¿sí? Un cariño muy grande para toda la familia que tenemos allí en Chepes, La Rioja. Bueno, vamos a empezar porque tenemos programa corto y ya son las 3:20 de la tarde. ¿Qué es la intolerancia? Diga, como yo tengo que crecer. Yo tengo que crecer, pero ¿viste? ¿Qué hago con la intolerancia? ¿Te pasó? ¿Te pasa? ¿Sos intolerante a veces? Considero que estoy en el proceso de ser más tolerante. Más tolerante, sí, menos intolerante. Exacto. Bueno. Sí, porque es muy difícil encontrarse con personas intolerantes. Y uno también lo trabaja, ¿no? En su carácter, en su corazón, con las situaciones del diario vivir. Por ejemplo, yo estaba pensando en esto que hoy hablaba, ¿no? El tema de cuando nos quedamos sin batería en el celular. ¡Ay, señor! Hace 3 minutos me quedé sin batería. Sí, ¿qué pasa? Ese es un tema, ¿no? Uno se desespera, claro, y no se quiere quedar. Es decir, vos estás mostrando la intolerancia con las cosas que no suceden o las cosas que nos suceden bueno, porque nos descuidamos quizás. Sí. Pero sí, que cuando eso tiene que ver con personas es otra historia, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que se ve eso en las relaciones y en la convivencia. Ay, señor. Bueno, ya fuimos a hablar que está declarada
La intolerancia en medio de las familias. ¿Usted también lo cree? ¿Cuántos pasan la intolerancia en medio de la familia? Entre los grandes, los chicos, los abuelitos y los niños. Bueno, que ni que le digo a veces entre los adultos, entre la pareja, bueno. Ahí vamos a empezar. Porque la pregunta principal es ¿qué es la intolerancia, no? ¿Cómo nos vamos relacionando? Porque esto hay que desenmarañarlo, ¿no? Y esto que es Conectando Mundos, quizás te estás conectando recién en esta tercera temporada. Este es un programa que lo que busca es salir de la oír, y hacer ese camino desde lo que vivimos a diario en todos los ámbitos de nuestra vida, y que son cuestiones que tienen que ver con lo relacional, con lo emocional, y de ahí ir hasta nuestro punto, ¿no?, de anclaje, que es la Biblia, la palabra de Dios, el manual de vida que nuestro Creador nos dejó, y de ahí ver qué podemos hacer. Porque cuando hablamos de intolerancia, a algunos ya le sale caspa, ¿no? O sea, porque ya se pone mal porque dice, no, pero eso me está pasando, yo estoy que a no lo aguanto en el trabajo, esta no me la fumo, como dicen algunos, ¿no es cierto? ¿Que es malo eso? ¿No? Pero a usted no le pasa, yo qué sé. Yo digo, hay gente que vive en una burbuja. No, tiene que bajar al mundo real. Baje del chenque, señora. ¿Y qué es lo que sucede? Vivimos ciertas intolerancias, vivimos cierta intolerancia, y usted diga, ay, no, yo jamás, porque yo soy la paciencia caminando. Bueno, quizás, yo qué sé, bueno, qué bueno que usted lo puede vivir así, pero bueno, de la intolerancia a la tolerancia hay un camino y que tenemos que aprender a transitarlo, ¿no? Y como acá nos daba Víctor, Nati, que nos dice sus testimonios o sus experiencias de vida, nos cuenta esto, ¿no? De que no es fácil transitar este camino, pero no es imposible, y siempre hay salida. Por eso, quédate con nosotros para poder escuchar acerca de este tema y poder quizás dejar tu inquietud, tu experiencia, contarnos algunas situaciones de intolerancia, cosas que te molestan, ¿no es cierto? Porque este tema de intolerancia, son cosas que nos llegan a molestar mucho, y algunos la cargan y desde hace mucho tiempo, ¿no? Las cosas que no toleran, y bueno, y vamos a ver en qué desencadena la intolerancia y por qué es necesario que nosotros lo empecemos a resolver para que no vivamos una vida penosa por causa de convertirnos o pasar de ser, digamos, de que no me aguanto ciertas cosas a ser una persona que nadie la aguanta. Sí. ¿Me entendés? Sí, o sea, personas cerradas. Entonces, por un lado, primero era una persona que, bueno, sí, me aguantaba mucho, y ahora me fui para el otro bando, ¿no? O sea, el hecho que nadie me aguanta a mí, de nadie me tolera a mí. Entonces, vamos a lo primero, ¿qué significa la intolerancia? Y la intolerancia es la habilidad que tiene alguien de no soportar las opiniones o la forma de vida, el comportamiento de personas que son diferentes, ¿sí? Diferentes a él, a ella. Entonces, mire, se lo vuelvo a decir, es la habilidad, la intolerancia, es la habilidad que tiene una persona de no aguantar, de no soportar las opiniones que son diferentes, que el otro dice, o los comportamientos del otro, ¿no? Yo he estado, ¿no es cierto? Porque yo no nací de un repollo, tengo familia política, me relaciono con muchas personas, y muchas veces uno ve esto de que llegó ¿viste? La cuñada esa que media especial, ¿no? Vamos a decir, media especial, y que hay alguien ahí que ni la aguanta, o sea, que es súper intolerante y que se pega una vuelta, se agarra la cabeza y dice, esta no la aguanto,
esta me tiene cansada. Bueno, eso es la intolerancia. Eso, sencillamente, cuando usted ve eso, clarito es la intolerancia. Y no miremos a la otra cuñada de por allá, miremos, ¿no?, a nosotros, que a veces andamos cargando eso también. Eso, cuando uno habla de la intolerancia, bueno, es esto de no aguantar a otro, porque el otro es diferente, porque el otro piensa diferente, porque el otro hace diferente, vive la vida diferente, cría los hijos diferentes, sino también que la intolerancia a veces, a veces no, muchas veces está conectado con el hecho de no respetar a las personas que tienen un pensamiento diferente. Entonces, no estoy de acuerdo y te hago la cruz. Entonces, el intolerante no está de acuerdo, le hace la cruz, ¿no? Porque piensa de una manera. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de la rivalidad. Y cuando hablamos de la rivalidad, ¿no es cierto?, siempre estaban los rivales ahí como habiendo, como llegando al choque en medio de sus relaciones, ¿no? Pero en este punto de la intolerancia es antes de la rivalidad, ¿no es cierto? Es decir, no me lo aguanto, no lo soporto y de ahí me lo confronto, ¿no? Pero no me lo confronto de buena manera, sino que voy al choque, ¿no? Y ahí empieza el tema de la rivalidad, de las contiendas, ¿no es cierto? De los líos y de los despioles que se arman adentro de la familia, en el trabajo, en el club, ¿no es cierto? Cuando van a jugar a la pelota, bueno, todas esas cosas. Entonces, en todos lados puede estar la intolerancia, lo vivimos. Y vivimos en una sociedad bastante intolerante, ¿no es cierto? Porque a veces, por ejemplo, los pañuelos verdes, ¿no?, que los decimos así, o las personas que tienen estos pensamientos de izquierda o ideologías de género, etcétera, 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 dicen que los pañuelos celestes, como yo, ¿sí?, porque yo soy pro vida, dicen, uy, mirá, esta mujer está en contra de nosotros. Pero no se dan cuenta que ellos también están en contra de nosotros. O sea, se ponen en una posición de rivalidad cuando si empezamos a hablar de la tolerancia, tanto uno como los otros, aunque yo no comparta tus opiniones y vos no compartas mis opiniones, o mi manera de pensar, mi manera de vivir, y yo no comparta la tuya, y tus maneras y tus procederes, entonces podemos vivir en una sociedad civilizada, ¿no es cierto?, en una sociedad donde podemos respetar al otro. Pero lamentablemente en nuestra sociedad hay tanta polarización, hay tanta radicalización en lo que pensamos, sea de lo que sea, ¿no? Como hablábamos la semana pasada de los cuadros de fútbol, de los partidos políticos, de cualquier idea, siempre se polariza demasiado, ¿no? Se va a los extremos. Entonces la persona que es intolerante es una persona que realmente tiene un antivalor, ¿no es cierto? Es un antivalor, va en contra de lo que sería un valor moral, como lo que lo es la tolerancia, que le permite, ¿no es cierto?, la tolerancia, poder convivir con otras personas en un mundo civilizado, en una cuadra, en un barrio, ¿no es cierto? Yo he vivido en barrios que usted sabe que la calle es pública, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que la calle es pública, sí. ¿No? Eso es bueno. Pero a la gente es tan intolerante que no deja que le pongan un auto estacionado en la puerta de la casa. ¿O a usted no le pasó? Y decir, que vino a estacionar es mi lugar, pero la calle es pública, pero la vereda es pública. Y es cierto. Y yo digo, a veces... mirá, ese vino y estacionó. Mi cuadra generalmente no vienen autos, siempre estamos estacionados nosotros. Pero cuando aparece uno, mira, y uno le da como una cierta intolerancia y digo, ¿por qué me tengo que poner mal si la calle es pública? ¿No es cierto? Pero fíjese hasta el punto donde nos va la intolerancia. Hasta gente que viene y le golpea el vidrio y dice, no, este es mi pedacito, acá no se estacione. Pero la calle es pública, este lugar no dice prohibido estacionar, no, pero acá no se estacione. Entonces, yo le muestro este ejemplo de todos los días para que usted vea hasta qué punto
llevamos lo que es la intolerancia, ¿no? Hay otros que van más lejos porque llegan a la discriminación, ¿no es cierto? Como es la xenofobia, o sea, y no tienen tolerancia a los extranjeros, odian a los extranjeros, y son intolerantes, y eso mismo lleva a la discriminación, otros a la agresión, o sea, al abuso, al insulto, ¿no es cierto? Se van a una violencia extrema, a un irrespeto, como que valoran más una nacionalidad que un ser humano. ¿Me entienden? Entonces, todo eso habla de la falta de tolerancia, de lo que es la intolerancia. Entonces, la intolerancia se va convirtiendo en una actitud negativa, ¿sí? Porque hay una actitud positiva para la intolerancia. Y yo te tengo que decir que sí. Claro que hay una actitud positiva. ¿En qué? En decir, yo no tolero más que los niños sean abusados. O sea, ahí sí está buenísimo ser intolerante, esto se termina, yo no lo voy a aguantar más. Ahí está la intolerancia, digamos, vamos a ponerle, entre comillas, saludable. Es decir, una intolerancia que te hace reaccionar frente a quizás una injusticia, ¿no es cierto? Como es esta, el abuso de los niños, el maltrato, la violencia. ¿Sabe por qué? Porque la principal causa de la violencia dentro de los hogares, la principal causa de la violencia dentro de los hogares es la intolerancia. ¿Sí? Estos son datos de estadísticas de hace unos años atrás, pero que esto lo deja claro. La violencia dentro de los hogares viene habitualmente, y en su nivel más alto de causas, es por la intolerancia. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tratarlo, no es un tema menor, el ser intolerante, ¿no? En el sentido negativo. Como también esto hay que corregirlo, hay que trabajarlo, también tenemos que ver el otro punto, ¿no? El otro punto, que es esto de cómo resuelvo, cómo hago en el otro sentido, en la actitud positiva de decir, bueno, yo no tolero más esta situación, yo no voy a aguantar que ver un hecho de violencia y no denunciarlo, un hecho de abuso y no hacer algo. Entonces eso es saludable, pero el otro lado también tiene que, tenemos que corregirlo si estamos en el sentido negativo, ¿sí? Entonces el punto viene aquí, es de dónde viene esa intolerancia. Es decir, estamos en claro que la intolerancia es la inhabilidad para soportar, ¿no es cierto? No puedo soportar a los demás, no puedo soportar que sean diferentes. ¿Y ahora de qué viene? ¿Por qué somos intolerantes? ¿Sí? ¿Por qué nos volvemos? Porque a veces quizás no nacemos, pero nos volvemos intolerantes. No podemos aceptar las formas de vida, no podemos aceptar los comportamientos, y eso es una constante. No estoy hablando de que, bueno, una situación, como dije recién, sino cuando estamos en contra por estar en contra, ¿no? Y ahí viene todo esto de que la educación que hemos recibido puede influir, porque yo nací así. No, vos no naciste así. Mucho de las personas que se vuelven intolerantes, ¿sí? Escúchenme este dato que es importante, se vuelven intolerantes por causa de haber crecido en ámbitos, en hogares que han tenido ideas muy radicales, muy extremas, ¿no? Muy polarizadas, ¿no? De izquierda o de derecha, de peronistas y radicales, todo lo que hablamos la semana pasada de rivalidad, ¿no? Y entonces han crecido tomando, aprendiendo, escuchando todo lo que viene después de la intolerancia, ¿no es cierto? Los insultos, la violencia verbal, el maltrato, la discriminación. Y entonces, bueno, se crece en esos hogares, los niños vienen creciendo en esos hogares, y luego se desencadena esto en que son adultos donde les es difícil comportarse de manera tolerante, es decir, aceptar que el otro en esto puede ser diferente. Entonces,
ahí vienen un montón de características que se desencadenan y que nos hacen vivir y manifestar como personas intolerantes. Entonces, ¿la educación puede influir? Puede influir un poco, así que bueno, chequee cómo usted está de tolerancia e intolerancia, porque eso repercute también en el desarrollo de tus hijos. Ahora, otra de lo que nos motiva a ser intolerante, mire este detalle, es el miedo. ¿El miedo a qué? A sentirnos inferiores, ¿no? Entonces, el miedo a vernos diferentes. Mire, hay personas que al tener una baja autoestima, y ese tema ya lo hablamos en Conectando Mundos, así que usted lo puede buscar en YouTube, la baja autoestima, pero hay personas que tienen tanto problema con la baja autoestima en que cuando ven a alguien que está seguro hablando de algo, no saben por qué, teóricamente, no saben por qué, pero se le oponen. No, yo no pienso así, ¿no? Y ahí le empiezan a armar un problema y todo, pero en realidad no es que estuviera tan en desacuerdo con eso, pero no quiere verse inferior. Pero no quiere verse como que el otro lo está sobrepasando, ¿no? Entonces, por miedo a quedar inadecuado, a quedar como inferior al otro, entonces se pone en esa postura de no tolerar, no, pero no es así, pero yo pienso diferente, y entonces ahí le chanta cualquier cosa, ¿no? Porque a veces los intolerantes inventan, no sé si están verdad, pero ellos, es decir, como para no quedar descolocados o no quedar como que no tiene argumento, entonces, bueno, pues yo qué sé, algo hace, algo habla, algo se inventa, ¿no? Pero bueno, me acordé de un chiste de la Landricina, ¿viste? Había un chiste. ¿Usted escuchó el Landricino? No sabe quién es. Sí, recuerdo. Por favor, porque bueno, mi hija que no sepa, bueno, pero... No, sí, recuerdo. Bueno, ¿viste? No sé cómo se dice. Bueno, Landricina. Usted sabe quién es Landricino, un hombre de no sé ni dónde era, pero que él contaba chiste, ¿no? Sí. Y entonces había un chiste que él decía que había uno que siempre se mandaba a la parte, ¿no? Y se mandaba a la parte porque agrandaba todo, y entonces ya llegó un momento que era tan inaguantable, ¿no? Y la gente que iba a compartir con él, iban a compartir el asado con él, resulta que ya no lo aguantaba, porque él siempre agrandaba todo. Por ejemplo, si vos decías, yo subí 5 pisos en 5 segundos, él decía, no, yo subí 20 en 5 segundos. Bueno, usted conoce a esa gente también. Sí. Bueno, y entonces ya no lo aguantaban más. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice, bueno, mira, vos vas a poder quedarte acá, pero vos no vas a decir nada, vos porque callate, no cuentes nada, ¿no? No digas nada, porque si no te vamos a sacar del grupo. Y bueno, entonces el cuento, usted sabe que los cuentos de la Landricina son muy largos, pero yo quiero ir al punto, porque era tan agrandado y realmente intolerante, intolerante, todo era. ¿Qué es lo que sucede? Que dice, bueno, a ver, vos te vas a quedar acá, vamos a hacer un pacto, le dijeron. Bueno, vos te quedas acá, pero te callás la boca. Es más, dice, si vos empezás a hablar, nosotros hasta te vamos a atar las manos, dice, porque vos agrandás todo y todo es grande. Bueno, entonces empezaron a hablar de la pesca. Otro de los temas que hablaban después del asado, estos amigos. Y entonces este hombre quería decir algo y bueno, que no puedes hablar. Y bueno, le ataron las manos y dijeron, bueno, ahora sí, no va a poder decir que ha sacado un pez, viste, un pescado así de 3 metros. No, acá lo vamos a agarrar a este. Y entonces el hombre tenía las manos atadas y cuando otro viene, ¿viste? Dice, no, sí, saqué un pez, dice, de 1 metro por ahí. Y dijeron, bueno, vamos a dejarlo hablar, igual tiene las manos atadas, que no va a poder decir más que un pececito así, de 20 centímetros. Y entonces el hombre dice,
déjenme contarle lo que a mí me pasó. Cuando el otro día yo fui a pescar, estaba con las manos atadas, y lo digo porque está una cosa el que me mira, otra cosa el que me escucha. Dice, y este hombre con las manos atadas dice, no, yo el otro día fui a pescar y yo saqué un pescado que tenía un ojo así de grande, dice, abriendo sus manos, ¿no es cierto? Entonces, este hombre era insufrible, intolerable, y también se convertía a los demás en intolerantes. ¿Por qué? Porque se mandaba la parte. Porque si no existía, lo inventaba. ¿Para qué? Simplemente para mostrarse. Simplemente para mostrarle a los demás que su pensamiento era más valioso que el de los otros. ¿Me va entendiendo, no? El chiste le gustó. Bueno, véalo por ahí por internet también. Pero el punto en esto es que cuando nos volvemos tan intolerantes o tan intolerantes, estamos en los extremos, de lo aceptable o de lo no inaceptable, de lo válido y de lo no válido, de lo que sí y de lo que no. Y no podemos ver puntos medios. Pero alguno me dirá, no es así. ¿No es que como cristianos nosotros tenemos que ser o blanco o negro? Bueno, yo esa pregunta se la voy a responder en un ratito. En unos minutitos yo quiero responderle esa pregunta. Porque alguno dice, bueno, pero el que no está conmigo está en mi contra. Y le digo, sí, Jesús lo dijo. El que no está conmigo desparrama. Pero ¿será solo eso lo que dijo Jesús o habrá algo más? ¿Cómo Jesús trató el tema de la intolerancia? ¿Jesús vivió tema de intolerancia? ¿Cómo este tema que hoy estamos viviendo nosotros también afectó en la vida de aquellos tiempos de Jesús? ¿Y qué consejos que Él también hizo para ayudarnos a salir de la intolerancia? En unos minutos, después de este breve corte, seguimos hablando de la intolerancia. Hasta aquí compartimos Conectando Mundos. No te pierdas Es la respuesta de lo que estoy pidiendo. Y yo tengo un Dios que es aún más real, más fuerte y más grande que mi necesidad. Si puedo creer que algo está sucediendo. Creeré, no me avergonzaré, en Él yo esperaré. Confío en su poder y no voy a dejar de creer. De Dios yo me sostendré, esté yo donde esté. Confío en su poder y no voy a dejar de creer. Cuando parece que no es posible, no es con mis fuerzas. Y si desmayo, no encuentro salida, es tu fortaleza que lleva mi vida a tener la confianza y la certeza que siempre estarás. Cuando parece que no es posible, es que me enseñas que es con tus fuerzas. Veo tu reino, es el cielo en la tierra. Si cuando soy débil tú me das la certeza. Creeré, no me avergonzaré, en Él esperaré. Confío en su poder y no voy a dejar de creer. De Dios yo me sostendré, esté yo donde esté.
confío en su poder y no voy a dejar de creer. Y cuando parece que no es posible, no es con mis fuerzas. Y si desmayo no encuentro salida, es tu fortaleza que lleva mi vida a tener la confianza y la certeza que siempre estarás. Cuando parece que no es posible, es que me enseñas. Por la senda del bien, afianzamos nuestra fe y brindamos el amor más puro, conectando mundos desde el corazón. Que es con tus fuerzas. Gracias a todos los que se siguen conectando a nuestro número de contacto. ¿Cuál es? 297-435-2425. Muy bien, desde Río Grande, Jonathan dice, mi nivel de intolerancia depende de mi humor y hay días que ni yo mismo me tolero, ¿eh? Así que imagínese, saludos y bendiciones. Otro oyente dice, yo soy re intolerante a la mentira. Muy bien, cada uno va distinguiendo, ¿eh? Disculpe que no doy nombres yo siempre para reservar la privacidad, ¿eh? Muchas gracias a los que siguen conectándose a través de YouTube, que se siguen sumando a nuestra transmisión y claro, podés suscribirte al canal, darle me gusta al video y también compartirlo con tus amigos. Mientras haces todo eso, nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque digo, ¿en qué desencadena? ¿En qué desencadena todo esto de la intolerancia? Cuando somos personas intolerantes vamos a caer en el enojo. Y ya tenemos un programa del enojo, así que también googlealo ahí, Conectando Mundos el enojo, o la ira, creo que está como la ira. Y claro, porque el intolerante se enoja, como recién hablábamos en el corte, ¿no? Cuando nos dejan en el teléfono, estamos esperando que nos respondan, una llamada, cuando estamos esperando respuesta, y decís, pero ¿por qué no se apuran? Como el otro día, mi esposo estaba en un lugar público y dice, ¡ay, está llenísimo de gente y hay 2 personas atendiendo nada más! Es decir, y ahí, ¿qué le pasa? Surge, ¿no? La intolerancia. Pero lo primero que nos lleva es a eso, al enojo, nos lleva a la rabia, nos lleva, ¿sabe qué cosa? A la ansiedad, ¿no? También, que todo esto está conectado, el enojo, la rabia, la bronca, como le decimos aquí, la ansiedad, pero también a la frustración. Cuando vos decís no puede ser, viste que tenés que ir a hacer un trámite y decís no puede ser que me den tanta vuelta cuando tendría que ser así. Algunos dicen, pero yo pago tanto en esta prepaga y mira las vueltas que me hacen dar. Bueno, ¿por qué? Entonces, pero cualquier motivo puede ser la puerta, ¿para qué? Para reaccionar con intolerancia. Entonces, ahora, es cierto que muchas personas que son intolerantes, lo tengo que decir también, las personas que son intolerantes provocan mucho rechazo, ¿o no? Porque imagínate, si hay gente que vos invitás a tu cumpleaños y que es intolerante y que todos dicen blanco y esa persona siempre dice negro, que todos hablan de Boca y si sale con River, ¿no? O todos hablan de River y sale con Boca, solo para pelear. Entonces, es una cosa que no se aguanta. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas generan rechazo. ¿Y qué va a suceder? Para la próxima, la eliminan de la lista. La eliminan de la lista porque si no lo invite, no, porque es muy complicado. Le dicen complicado para no decir que nadie lo aguanta. ¿O no? Sí. ¿No? Bueno, espero que a nadie estén tachando de la lista. Pero por favor, pero es verdad. Sí, ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque es inaguantable, ¿no? Sí. Como decimos habitualmente. Genera incomodidad, sí. Genera exactamente mucha incomodidad y después terminan diciendo, no, no lo llamo, no lo visito, no vamos más ahí, es inaguantable, siempre está mal, siempre está en contra. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con personas intolerantes,
vamos viendo que estas personas, ¿no? Como para decir rapidito, ¿qué otras características tienen? Bueno, fanáticos de defender sus ideas, ¿sí? No pueden tener una conversación fanáticos de defender sus ideas. Ideas extremas, quieren convencerte, ¿no? De lo que lo tuyo, de que lo de ellos es lo mejor, en contra de lo que vos pensés. Siempre buscan, sin cesar, un argumento para convencerte. Otra de las cosas es que tienen muchos prejuicios. ¿Sí? Son personas muy prejuiciosas con los demás, y entonces están muy influenciadas por los estereotipos, ¿no? La gente que vive en ese barrio, los que viven en ese lugar del mundo, ¿no? Entonces ya eso está conectado también con la xenofobia que hablamos hace un momento, ¿no es cierto? Todo el rechazo, el miedo, esta actitud mala hacia el extranjero. Entonces ya empiezan a emitir juicios, ¿no? Todos los de este país son de esta manera, ¿no? Los de este país son de esta manera, ¿no? Y ahí sigue manifestándose la intolerancia. Otros, y de ahí a la actitud discriminatoria, que ya lo dijimos, ¿sí? Por ser diferente, por pensar diferente, por tener ideales políticos, o porque solamente hay gente que no te tolera porque venís a la iglesia, porque sos evangélico, porque, ¿no? Como se dice acá, esta palabra la aprendí acá en Comodoro, dice porque sos un canuto, ¿no? Un canuto acá en Comodoro, ¿vos sabías? Es una mala palabra. Yo digo las palabras, pero no se ríen, pero digo, ¿será verdad que no sé si no es una mala palabra, ¿no? No, pero bueno, así le dicen a los evangélicos. Entonces, no, este canuto, que no sé qué. Y bueno, son intolerantes. Pero no se metan con la Virgen la de Satanudo, ¿no? No, entonces, ¿cómo es? A ver, pedimos tolerancia, pero somos intolerantes. No, a ver. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener que empezar a ¿qué? A ver cómo manejamos, y aún cómo los hijos de Dios, los cristianos, manejamos la intolerancia, ¿no? Porque hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no estamos de acuerdo, hay cosas que van en contra, hay cosas que son antibíblicas que se practican, pero tampoco podemos matar a alguien porque no piensa igual que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es donde muchos se van, ¿no? La intolerancia religiosa que hay en otros países, extrema, ¿no? Como hay en China, donde o en el Oriente, en el Medio Oriente y más allá, que matan a la gente porque no piensa igual. ¿Por qué? Porque hay una intolerancia religiosa muy extrema, muy grave. ¿Qué más tiene la persona intolerante? No te escuchan, así que no te gastes. ¿Vos tenés a alguien intolerante en tu casa? No te gastes, porque no te escuchan, porque siempre están alineados a una sola manera de pensar. Ya te digo, porque se sienten menos, porque quieren tener la razón en algo y se aferran a eso. Bueno, como sea, pero son personas que no escuchan, y menos te van a escuchar si vos les querés dar. Por eso yo no discuto con los pañuelos verdes. Yo lo dije esto y debe estar en los archivos. Es decir, no podemos discutir con los pro aborto. ¿Por qué? Porque partimos de premisas diferentes, partimos de plataformas diferentes para dialogar. Es decir, con lo mismo que yo no me pongo a debatir ideas ni nada con ateos. O sea, a mí no me interesa para nada. No está siendo intolerante. No, yo, el ateo, que diga lo que quiera, pero yo no me voy a poner a discutir con alguien que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque él parte de la base de que no cree, de que Dios no existe, y yo parto de la base de que Dios sí existe. Y todo lo que yo te voy a hablar va a ser en base a que Dios existe, pero todo lo que él me va a decir es que en base a que Dios no existe. Entonces, partiendo de bases diferentes, no vamos a poder entablar un diálogo, ¿no es cierto? Para llegar a un punto así, ¿viste? De nutrirnos, de poder intercambiar ideas, no, porque estamos partiendo de bases diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que conviene en esos casos? Bueno, llamarse a silencio, nada más, no ponerse, como decía el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, exponerse a discusiones inútiles y vanas, porque cuando un cristiano se discute con uno que no lo es, pero no lo es en el otro extremo, ¿no es cierto?, como es el ateo, entonces no va a sacar ninguna buena conclusión ni ningún buen resultado, ¿sí?
Estas personas, los intolerantes, suelen tener conflictos con otras personas porque tampoco les dejan expresar su opinión. Y si el otro expresa la opinión y lo escuchan, responden de manera agresiva, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque a veces ellos quieren que uno los escuche, uno los entienda. Se ponen mal cuando uno los entiende, pero cuando vos le hablas tampoco te dejan hablar. Y ahí se ponen agresivos y se ponen violentos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pasiva, activa, pero la violencia existe porque son autoritarios. O sea, las personas intolerantes se mueven de manera muy autoritaria. Tienen un pensamiento rígido, son personas muy rutinarias que siempre hacen lo mismo, piensan lo mismo, se alimentan de lo mismo, no les gusta lo imprevisto, no les gusta nada que les haga perder el control de lo que están viviendo, ¿no es cierto? Por eso son personas que tienen muy poca paciencia, ¿no? Y ahí otra vez está conectada la agresividad, porque usa la agresividad para defenderse. Entonces ya no es que estamos discutiendo un tema, que estamos intercambiando opiniones, que nos estamos, que vos pensás, que yo pienso, sino es que, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, y ya se lo agarró como a personal. Son personas que critican mucho, pero no se aguantan la crítica. No se la aguantan. Vos le decís, no, che, me parece que estás equivocado, te arman un lío de aquellos, ¿no? Entonces, con todo esto, algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque este estilo de vida, cuando al decirlo nomás ya te pone mal. O sea, a mí me pone como decir, no, así no podemos vivir, así no puede sobrevivir una familia, así no podemos tener digamos, amistades permanentes. ¿Por qué? Porque si nos manejamos desde la intolerancia, desde que no soporto a nadie, desde que no aguanto a nadie, desde que todos, ¿no?, están todos equivocados y yo soy el único que sabe, entonces, bueno, ya estamos un poquito complicados en el asunto, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿no? La pregunta que viene con todo esto es esta situación. ¿En la Biblia pasó algo? ¿Hay alguna situación de intolerancia? ¿Hay algún episodio de intolerancia? Porque la Biblia nos habla de relaciones humanas. La Biblia nos habla no solo de la salvación que Jesús trae a la humanidad, sino también acerca de cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. Entonces, es tan saludable que nosotros veamos qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que podemos hacer y también verificar, evaluar qué situaciones de intolerancia sucedieron. ¿Hay o no hay? ¿O todo es paz y amor en la Biblia? Después de este pequeño cortecito, volvemos y te doy esa palabra. Nuestro mundo interior se conecta con el de afuera y en la palabra está la unión. Conectando mundos, alimentando la fe en Dios. Estar más cerca y la distancia está en mi corazón. Estar tan lejos y la distancia está solo una oración.
quiero estar más cerca y la distancia está en mi corazón. Afianzamos nuestra fe y brindamos el amor más puro, conectando mundos desde el corazón. Te invitamos a que te comuniques y nos escribas desde donde estás y que nos dejes tu comentario, que nos compartas tus experiencias, aquello que te molesta, al número 297-435-2425. Repetimos, 297-435-2425. Muy bien, gracias a todos los que se están comunicando y especialmente a mi querido esposo, que está del otro lado del mundo, pero conectado. Aquí te amo, mi amor. Un beso y que bueno, y que puedas cumplir tu asignación allá en aquellos lugares lejanos. Y estamos hablando de la intolerancia. No sé cómo vas con ese tema, pero bueno, es un tema que nos pega a todos también. Y en la palabra también nos habla de esto. Sí, me sorprendí al mirar tantos versículos desde el ángulo desde la intolerancia. ¿Quieren saber? Marcos 9, vamos a ir a Marcos 9, empezar a anotar. Marcos 9, 38 al 40, dice este pasaje. ¿Cómo dice, Nati? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muy bien, miren este ejemplo, ¿no? Había uno que andaba ahí como echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no era del grupo, no era de la iglesia de Jesús. Mire el detalle. Aquí vemos a uno de los discípulos intolerantes con los que no eran de su iglesia. No sé si usted conoce a alguien. ¿Usted conoce a alguien intolerante con otra iglesia? ¿Alguien que va a una iglesia que está intolerante? ¿Alguien católico que está intolerante con los evangélicos? ¿Alguien de los evangélicos que está intolerante con otros evangélicos? ¿Alguien que es de otra congregación que está intolerante con nosotros? ¿Alguien que está con nosotros que está intolerante con otra congregación? Bueno, ¿qué le quiero decir? En todos lados se cuecen habas, decía mi abuelo. Y es así. La intolerancia no es cuestión de iglesia, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de lugares. La intolerancia, lamentablemente, está en el corazón humano. En el corazón humano. Es otra debilidad de la carne que tenemos, es la intolerancia. Y entonces Jesús le responde frente a esta intolerancia, le responde: mira, está bien, no son de nuestra iglesia, decía Jesús, bueno, pero el que no está contra nosotros, ¿está hablando mal en contra de nosotros? No, bueno, entonces tampoco, o sea, entonces no está en contra de nosotros, está por nosotros. Y ahí está donde también tenemos que ver esta cuestión, ¿no es cierto? Y cómo empezar a crecer en la tolerancia con otros que no tienen las mismas maneras que tiene uno, las mismas formas que tiene uno. Y eso no quiere decir que uno tranza, y este es lo que yo les voy a querer mostrar con todo lo que voy a hablar en este bloque. No quiere decir que uno tolere, no quiere decir que uno trance. ¿Estamos ahí? Es decir, como les hablé hace un rato, es decir, yo, aunque a mí no me gusta, puedo tolerar a alguien que piense políticamente, que piense ideológicamente diferente a lo que pienso yo, o ministerialmente.
Sí, pero que yo me aguante o me tolere los demás en lo que piensan, no quiere decir que yo comparta, que yo me identifique, que yo acepte. ¿Me entiendes? Y bueno, está bien, vos pensás que el aborto está mal, que el aborto está bien, y vos te 5 abortos, bueno, yo qué sé, yo no lo comparto, pero es tu opinión. ¿Me entendés? Pero no te voy a decir, qué bien, porque para quedar bien con vos. No, podemos pensar diferente, y ahí está donde entra el tema de la tolerancia. Y acá pasaba eso, es decir, Jesús le estaba mostrando, mira, estos no vienen no están con nosotros, pero tampoco están en contra. ¿Sí? Por eso usted tiene que ser un poquito más tolerante con los demás. Y hay muchos que quizás están escuchando esta radio que no son de esta casa espiritual. Entonces, habría que ser un poquito más tolerante. Y quizás hay muchos que están conectados por eso mismo, porque son tolerantes, que aunque quizás no comparten ciertas formas o ciertas enseñanzas que nosotros tenemos, pueden escucharnos y pueden decir, mira, qué bueno, lo comparto esto, o quizás no, pero lo respeto. Yo creo que esa es la manera más saludable. Es la más saludable de poder vivir en un país, y mucho más en el ámbito de la fe. Pero imagínense, mire, en los tiempos de Jesús ya había estas luchas. ¿Qué más? Vamos a ir a otro pasaje, mire, otra revelación. Lucas 18, 15 al 16. ¿Lo tenés ahí, Nati? Aquí lo tengo. Lucas dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Muy bien, fíjense acá, los discípulos intolerantes con los niños. La intolerancia que estaban ¿con quién? Con los que se acercaban a Jesús. En este caso eran niños. Y a veces hay gente que no le gusta que haya otra gente que se acerca al apóstol. Cric, cric. Ay, yo solo, yo quiero estar ahí. No, pero es que ese no se acerque. No, espantémoslo. Alejémonos. Hay una intolerancia ahí. Bueno, chequéese. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no caigamos en esto. Fíjense, los mismos discípulos de Jesús, un Jesús que amaba, un Jesús que valoraba a los niños, dice que, o sea que hay otros episodios donde él estaba con los niños, Jesús iba a las fiestas, compartía con su pueblo, con su cultura, y entonces él era un hombre sociable. Y cuando los chiquitos venían a Jesús, decían, no, córranlo todo, no, así, y fíjese, otra vez la intolerancia. Entonces, también tenemos que chequear, ¿no es cierto? Y mirar esto, es decir, estoy siendo una persona que tolera que alguien se acerque o sea, en la familia, así, no aguanto que esa persona se acerque a mi hijo. Que esté cerca de mi hija. Y ahí nos volvemos celosos. Porque esa es otra de las características de la persona intolerante, los celos. Entonces, atención con esto, porque esto pasó en aquellos tiempos, pero sigue pasando hoy. Vamos a otro, Filipenses 1, mirá los ejemplos de vida que tenemos acá. Filipenses 1, 17 y 18. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice, había unos, en el tiempo del apóstol Pablo, ya habiendo pasado de los tiempos de Jesús, que estaban predicando a Jesús, a Cristo, ¿no? Y lo estaban haciendo por motivaciones equivocadas. Pero el apóstol Pablo decía, mira, ya sea que prediquen de una manera o de otra manera, están predicando a Cristo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiera? Acá otra vez había intolerancia porque unos hacían las cosas de esta manera y otros hacían las cosas de la otra manera. ¿No es cierto? Por una cuestión de formas. Y a veces nosotros vamos a las cuestiones de la vida, de las familias, de los compañeros de trabajo, de los ámbitos de servicio, que decir, no, las cosas se ponen así.
No, las cosas se ponen así, y se ponen derechitas, no, así. Mire, a veces caemos en eso, pero el punto es que perdemos de vista lo que tenemos que hacer. Ya sea que esté ahí la hoja derechita, o sea, vertical o horizontal, la hoja está. ¿Qué es lo que importa? Que la hoja esté. No si está horizontal o vertical, es que la hoja esté. Entonces, hay personas que tienen tanta intolerancia, o sea, que son tan insufribles en esto, que reparan en detalles menores. Pero nosotros tenemos que ver en lo macro, ¿sí? ¿Para qué? Para decir, bueno, ¿está hecho o no está hecho? ¿No es cierto? Otra cosa es cuando a usted lo mandan a hacer de una manera, ¿no es cierto? Pero cuando hay libertad para hacer las cosas y solo lleva y pone el papel, bueno, está el papel, no te dijeron el papel en modo vertical o en modo horizontal, te dijeron pon el papel, bueno, hágalo, póngalo, y el que lo mandó a hacer, bueno, el papel estaba, se cumplió el objetivo, más allá de la forma. Entonces, a veces también tenemos que tener esa cuestión en mente, ese detallecito en mente, para no caer en la intolerancia, en la intolerancia insufrible, ¿no es cierto? Porque a veces hay personas que llevan las cosas hacia esos extremos. Pero ahí el apóstol Pablo poniendo equilibrio. Dígalo conmigo, equilibrio. Equilibrio. Porque hay que tener un equilibrio entre la intolerancia y la tolerancia. ¿Qué más? Esta fue tremenda, ¿eh? Dos más tengo. Estas son las mortales. Juan 18:10. Mire lo que dice acá. ¿Qué es lo que pasó? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Acá Jesús estaba en el último momento de su vida, lo habían ido a apresar y todo, y este otro, ¿cómo es? El discípulo de Pedro agarra y dice... Y lo primero que atinó a hacer fue le cortó la oreja con la espada. ¿No es cierto? No, es decir, un momento de intolerancia, de decir, esto no lo aguanto, esto no lo tolero, y tuvo digamos, una respuesta violenta y una respuesta agresiva, ¿no es cierto? De hasta cortarle una oreja a ¿cómo es? A uno de los guardias que venían a apresar a Jesús. Pero Jesús, es decir, luego de esto, si nosotros leemos los otros versículos, lo que hizo Jesús fue agarrar la oreja y ponérsela. Es decir, obró un milagro ahí de sanidad en la vida de este hombre que había sufrido a manos de un intolerante. No, pero estaba defendiendo a Jesús. En ese momento, él tuvo una reacción de intolerancia, tuvo una tolerancia negativa, ¿no? O sea, como actitud negativa, y obró negativamente, obró violentamente, agresivamente en contra de otra persona. ¿Por qué? Porque no toleró una injusticia. Y a veces las injusticias nos hacen como reaccionar, ¿no es cierto? Responder violentamente, y ahí está donde, no, pero no lo aguanto, ¿verdad? Y a veces se termina haciendo más daño del que era antes, ¿no? Entonces, digamos, la intolerancia positiva, como decir, no tolero que esto que pasó, puede desencadenar, ¿sí? Si no está bien controlada en un punto justo, puede desencadenar en una violencia y en una agresión mayor. Como pasó acá en nuestra ciudad hace unos años, cuando un barrio, ¿no es cierto?, de acá de Comodoro, los vecinos se levantaron en contra de decir, no vamos a tolerar más un abuso en este barrio. Entonces se levantaron y sospecharon de alguien y lo mataron. Y resulta que ese no era el abusador, era otro. Pero al tipo que lo agarraron, lo fajaron y lo mataron. ¿Entiende? Entonces, algo que, digamos, fue una reacción de intolerancia al abuso, que es algo positivo, es algo bueno, pero tuvo una reacción que fue desfavorable, ¿no? Y a alguien lo mataron, es decir, lo que a ellos les parecía una injusticia, la terminaron haciendo con otra persona. Mataron a un inocente. ¿Me comprende? Entonces, acá Jesús lo mismo decía, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, viene acá a buscarme a mí porque a lo mandaron. O sea, no tiene nada que ver esta persona. Entonces, ustedes por defenderme a mí están haciéndole una injusticia a esta persona.
¿Te das cuenta? Entonces, hay que estar atento a estas cosas. Y mira lo que sucede en este pasaje. A ver, vamos a leerlo porque ya estamos por terminar. Y esto lo tenemos que ver cuáles son las estrategias para salir de la intolerancia. Pero el otro ejemplo de intolerancia en la Biblia, Lucas 9, 56. Perdón, 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Habían ido a un pueblo y no lo recibieron. Y estos se indignaron tanto. Les agarró una intolerancia al pueblo. Decir, ¿cómo puede ser? Viene Jesús, viene el que los va a sanar, el que los va a liberar, y ustedes no lo reciben. ¿Y qué es lo que le agarró? Tanto fue la reacción que tuvieron que le dijo: pero ¿por qué no oramos al Padre Celestial que van de fuego y que los consuma a todos ellos? Miren la reacción de la intolerancia. ¿Por qué y a qué? Al rechazo de la gente. Pregunto, ¿cómo está tu rechazo? Es decir, cuando la gente te rechaza, cuando la gente es intolerante con vos, ¿qué es tu acción? Decir, Señor, mátalos. No, que descienda el fuego, o lo descendé o lo enciendo. No, ¿cómo es nuestra reacción? Pero todas estas son cosas, todas estas son episodios de vida que podemos estar viviendo. Entonces, aquí venimos al punto de resumen, venimos al punto de decir, tenemos que buscar un equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio entre lo que es la intolerancia saludable y lo que es la intolerancia que nos lleva al desborde, nos lleva al enojo, a la agresividad, a la violencia, a la ruptura de relaciones, a la soledad. ¿Y saben a qué lleva la intolerancia? Al aislamiento, porque toda persona intolerante, consciente o inconscientemente, se va aislando del mundo. ¿Por qué? Porque piensan que todos están mal y el único que tiene la razón es él. No, pero ves que y todos piensan así y yo soy el único. No es así. Pero ¿qué pasa? La persona intolerante está cerrada en una baldosa, está cerrada en una caja y no negocia. Y entonces uno de los principios que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, podemos ser firmes en nuestras ideas, podemos ser firmes en nuestra fe, pero hay cosas que no negociamos. Hay cosas que, por ejemplo, es decir, uno puede decir, bueno, no puedo negociar que me interrumpas mi tiempo, ¿no? Porque yo estoy trabajando ahora o estoy estudiando. Entonces, mi prioridad es estudiar o mi prioridad es ir el domingo. Pero sí podemos negociar qué hacemos después. No es que después de que hago esto o me pongo serio en un punto, después ya estoy cerrado para todo lo demás. No. Una persona que quiere salir de la intolerancia tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a vivir en comunión con los otros. Es decir, pero ¿cómo puedo yo llegar a vivir en comunión, en relación con los otros? Es lo que nos anima a hacer Efesios 4:2. Mire la respuesta que está en Efesios 4:2, cuando dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos. Diga conmigo, yo tengo que aprender a soportar. Tengo que aprender a soportar. No puedo ser tan intolerante. Y vuelvo a decirle, hay cosas que sí voy a negociar y hay otras que no voy a negociar. Mateo 7:1, ¿cómo dice? Quiero que leamos todos estos pasajes. 7:1, Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Muy bien. Mateo 7:12. Así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, este es un principio clave, esto es un principio que nace ahí en las bienaventuranzas de Jesús, cuando Él viene a establecer un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad, diga un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Nosotros tenemos que salir de la intolerancia, tenemos que aprender a vivir en comunidad, aprender a vivir y a relacionarnos con los demás, teniendo esta sencilla premisa, la que dijo Jesús, esta que dice que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Entonces, ¿a usted le gustaría que cada vez que usted habla continuamente se le opongan y le digan que no, que no, que no? Es más, que se enojen, que le digan 3 insultos y que se vayan. ¿A usted le gustaría que usted necesita estacionar el auto y venga alguien y diga, no, córralo, córralo, córralo? ¿A usted le gustaría? Entonces, muchas cosas que nosotros queremos o pretendemos que los otros nos hagan a nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo. Y esto habla metido dentro de esta premisa está el hecho de soportarnos. ¿Por qué? Porque alguien también lo está soportando a usted. Dese cuenta que cuando usted dice, bueno, voy a soportar, usted sepa que alguien lo está soportando. Entonces, no nos podemos creer que somos los únicos que tenemos la verdad, somos los únicos que hacemos lo mejor, somos los únicos, somos la única empresa, somos la única iglesia, somos la única familia, somos la única persona. No, hay otras personas que tienen otros puntos de vista, que pueden, a alguno le va a gustar el chocolate y a alguno le va a gustar la vainilla, a alguno le va a gustar River y a otro le va a gustar Boca, a otro le va a gustar más el fútbol y a otro más el básquet, y no hay problema en que podamos tener puntos donde somos diferentes, pero no podemos estar en continua intolerancia, en continua discriminación. Mira y quejándonos y juzgando. ¿Por qué? Porque ahí recién lo leímos. El que juzga, lo que juzga, en lo que juzga será juzgado. Hoy vos lo estás juzgando, pero mañana te van a juzgar a vos. ¿En qué? En lo mismo que vos juzgaste a otro. Por lo tanto, la tolerancia lo que busca es evitar los conflictos. La tolerancia lo que busca es que haya un respeto hacia el otro, una manera de vivir donde yo también valoro al otro, aunque muchas cosas no esté de acuerdo. ¿Me entiende? Porque hay gente que dice, no, yo no aguanto que anden en cuero, ¿no? En cuero, ¿sabés lo que significa en cuero, no? Que andan sin que hay muchos varones que es una cuestión tradicional, no sé si tanto acá, pero allá por el norte del país, ¿no? Y hay muchos que andan en cuero, entran a comprar a los negocios en cuero, y como que es algo cultural en otros lugares, ¿no? Acá mucho frío, ¿no? Pero sí. Pero me entiende. Entonces la gente, hay algunos que dicen, no, pero esto es inconcebible que hagan esto. Y estamos cuestionando una forma, una manera, y nos volvemos intolerantes con eso. ¿Sí? Y de ahí usted póngale el ejemplo que usted quiera, pero la palabra nos está diciendo otra cosa. Nosotros tenemos que aprender, fíjese en el corazón de Jesús, y esto quiere decirle, quiero afirmárselo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Diga otra vez conmigo, equilibrio. Porque Jesús nos dice que nosotros sí tenemos que tener firmeza en nuestras convicciones. Vos fíjate que la palabra habla de que el que no tiene al Hijo de Dios tiene una condenación eterna, pero a la vez la palabra dice que nosotros, que Dios espera para que todos se salven. ¿Me entendés? Entonces no nos podemos poner fundamentalistas en un montón de cosas. Hay principios que no se negocian, por supuesto, pero hay otras cosas que son superficiales, que no tienen que ver con doctrinas, con enseñanzas, sino con formas que podemos tolerar, aunque no estemos de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender para convivir mejor. Eso es lo que tenemos que aprender, que hay otros consiervos, otros compañeros de trabajo, otros amigos, otras familias, otros vecinos, que en una sociedad pueden vivir
pueden decidir vivir de otra manera y que aunque a nosotros no nos parezca que es la manera ideal para vivir, y nosotros profesemos, vivamos y prediquemos otra manera. No me puedo volver una persona violenta, no me puedo volver una persona que desprecia a ellos porque no viven como yo. ¿Me entiende cuál es el punto? Ahora, esto no quiere decir que yo esté de acuerdo, no quiere decir que yo me vaya a cambiar a como son ellos, porque simplemente tolere. Estamos hablando de que como hijos de Dios tenemos que buscar un punto de tolerancia, un punto de respeto, porque desde el respeto vamos a poder ganar al otro, desde el respeto vamos a ganar que el otro me escuche. Desde el respeto y desde la firmeza en nuestra convicción también va a generar que el otro diga, mira, esta persona está firme en un pensamiento, pero no me invade, no me avasalla, no me anda criticando. ¿No es cierto? Como yo a veces digo, yo no estoy de acuerdo con la pulsera de los santos, porque yo creo que la sangre de Jesús me protege, no una pulsera de los santos. ¿No es cierto? Sí. Yo creo que la sangre de Jesús, ni una cintita roja me protege, sino que a mí me protege la sangre de Jesús, porque soy hija de Dios. Entonces, pero tampoco voy a decir que una cosa u otra cosa del que lleva la pulsera de los santos o el que lleva la cinta roja. Simplemente lo que puedo llegar a decirle es que entiendo que son personas de fe y que quizás la fe tendrían, o sea, desde mi punto de vista, la tienen que poner en la persona correcta, que es Jesús, pero no generar un momento de conflicto y de intolerancia que nos lleve a dividir, a separar, a no escucharnos, a hacer crecer más barreras que puntos de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en tolerancia. La tolerancia no quiere decir compartir todo por igual, no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que el otro dice. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que el otro predica, con todo lo que el otro está haciendo, pero sí tiene que haber, yo veo en el corazón de Jesús, que él, si lo miras en el libro de San Juan, Jesús sabía la gente que le seguía. Jesús sabía que estaban murmurando. Jesús sabía que estaban buscando la manera de meterlo preso. Estaban buscando la manera de hacerlo caer. Pero Jesús tenía un nivel de tolerancia con ellos. No les iba con un caño, no les iba sí los confrontaba por momentos, pero siempre con una veta de suficiente amor o suficiente espacio. ¿Para qué? Para que la persona, en el caso de los que trataba Jesús, o para que la gente se arrepienta, o para que la gente reflexione, o para que la gente vea que ese no era el camino y que él le estaba mostrando un camino diferente. Yo creo que hoy, en los días que vivimos, necesitamos empezar a relacionarnos mejor, a poder empezar a generar más puentes, ¿no es cierto? Y no tantas murallas que nos separen, que nos dividan, aun cuando seamos de congregaciones diferentes. Necesitamos generar esos vínculos. No quiere decir que compartamos todas las cosas, porque cada uno tiene su manera, pero sí lo que no puede faltar es el respeto. No puede faltar el respeto al prójimo, como Jesús dijo. Traten a los demás como les gusta que los traten a ustedes. Yo no hablo de los demás porque yo no quiero que hablen de mí. Aunque hablen, no me interesa. Mi postura es no hablar. No conozco, yo no hablo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me paguen de la misma manera. ¿Me entienden? Entonces, creo que en estos días nosotros tenemos que frente a alguien intolerante, uno tiene que escuchar más. No quiere decir coincidir, insisto, no quiere decir aplaudir, simplemente escuchar. Simplemente decir, esa es tu opinión, no es lo que yo comparto. Pero aún así podemos
podemos compartir otras cosas. ¿Me comprenden? Y en algunos casos sí, tendremos que confrontar, porque aprender a confrontar es importante. Ese tema lo tendríamos que ver, vamos a anotarlo, la confrontación. Si no lo hemos visto, lo tenemos que aprender a hacer. Porque Jesús también lo hacía, aun cuando había mucha gente que se le oponía. Y lo otro que nosotros tenemos que hacer, como un dato más práctico para que podamos realizar, es que cuando nosotros queremos expresar nuestra opinión, nosotros tenemos que expresarnos sin atacar a la otra persona. Porque el intolerante lleva todo a personal. Porque vos a mí no me entendés, no, porque ustedes piensan, ustedes dicen, ustedes... No ataque a las personas. Trate de ver las situaciones, expresarse, exponer su opinión, pero no atacando a los otros, porque si no eso también va a generar lo que hablamos, ¿no? El rechazo, la división, y eso tampoco ayuda a crecer. Entonces, cuando ustedes están claros sus pensamientos, por eso se tiene que autoconocer, se tiene que estar en claro qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo lo va a hacer, cómo no lo va a hacer, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué negocia, qué no negocia. Entonces va a poder encontrar un punto de equilibrio para poder relacionarse con los demás tolerando, ¿no es cierto? No desde la intolerancia, sino partiendo desde la tolerancia, partiendo desde que el otro es un ser humano que puede pensar diferente a mí, y aun cuando piense muy parecido podemos tener puntos diferentes. Quizás es mi consiervo, quizás es un compañero en algún servicio que estamos dando, un compañero en el trabajo, y que cada uno puede, aún en lo que pensamos diferente, en lo que hacemos diferente, podamos combinar y aún hasta nos podemos complementar, ¿sí? Hay otro camino y que está lejos de la intolerancia, y es el camino que tenemos que aprender a vivir entre todos, y aquí en la tierra lo podemos lograr. Sí, obvio, cada uno de nosotros pone de su parte. Así que te invito a que puedas ser parte de esta generación de tolerantes que se está levantando. ¿Qué te parece? Habrá alguien por ahí que se va a sumar a esto también, de poder ser más tolerantes, poder vivir juzgando menos, ¿no? Juzgando menos y amando más y soportando más. Pero alguno dice, ay, pero usted no sabe todo lo que yo soporté. Bueno, sí, yo también. Hemos soportado muchas cosas, pero ahí está el punto. El equilibrio, porque uno puede soportar, pero yo creo que también algunas mujeres quizás se preguntan, pero ¿hasta cuándo tengo que soportar a mi marido que es intolerable? ¿Hasta qué punto tengo que soportar esto o aquello? Bueno, en principio hay que soportar. En segundo punto, uno tiene que ver de poner el límite. Yo te voy a aguantar hasta acá, donde faltes el respeto. O sea, yo puedo respetar que pensás diferente, que vos no sé, esto, que somos tan diferentes, pero esta línea no se pasa, ¿no? Y yo creo que el ponerse de acuerdo en una relación, y más cuando, ¿no es cierto? Como decía Nati, que a veces la intolerancia está dentro de la familia. Nosotros dentro de familia, como somos familia, como somos compañeros de trabajo, como somos iglesia también, necesitamos poner puntos puntos de acuerdo. ¿Para qué? Para decir, este límite no lo pasamos. O sea, yo te aguanto hasta acá, pero de acá para acá no te lo aguanto. ¿Sí? Entonces eso es muy valioso, porque a eso habla de que primero respetás al otro, pero también te respetás a vos, porque generalmente el que no tolera al otro menos se tolera a él mismo. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que cambiar toda esta mentalidad que nos hace ser tan individualistas y yoístas, y empezar a mirar un poquito cómo podemos vivir mejor en todos los ámbitos en los que nos relacionamos. ¿Qué les parece? ¿Vamos a trabajar? Vamos a trabajar. ¿Qué les parece? Y vamos a orar para que Dios nos dé la gracia para poder hacer esto. Porque, mire, cada cosa que nosotros hablemos y hablemos en el futuro también, necesitamos la gracia de Dios.
necesitamos la sabiduría de Dios. Y también el autoevaluarse, ¿no es cierto? Autoevaluarse, ¿para qué? Para poder salir cada vez más de la intolerancia, pasarnos del otro lado y aprender a ser tolerantes. No solo dejar de ser intolerantes, sino aprender a ser tolerantes con los demás. Qué gran desafío. Vamos a pedirle la ayuda a Dios en este momento. Padre Celestial, yo clamo por cada uno de los oyentes y televidentes en esta hora y te pido que nos des una gracia sobrenatural, una gracia especial para poder relacionarnos con las otras personas dentro de casa, fuera de casa, adentro de la familia, fuera de la familia, en el trabajo, en el campo, en la ciudad. Que nos ayude, Señor, danos esa gracia que nos ayude para poder convivir mejor con los que tenemos alrededor. Te pedimos que nos acompañes en esta transición de salir de la intolerancia y aprender a ser cada vez más tolerantes, como tú lo fuiste con el ejemplo que nos diste, y que podamos ser, Padre, como dice tu palabra, ser revestidos de humildad, de amor y con una paz extrema. Sí, Señor, una paz extrema para poder llevarnos mejor los unos con los otros. Danos de tu gracia, la recibimos en el nombre de Jesús, y a partir de hoy también asumimos responsabilidad en medio de nuestro día a día para vivir conforme a esta revelación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Dios les bendiga a todos. Nos vamos a volver a encontrar en la próxima semana, Dios mediante, en un nuevo programa de Conectando Mundos. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Que estén muy bien y bueno, aguántenme más, ¿eh? Y yo a ustedes también, ¿eh? Nos seguimos tolerando, nos seguimos aprendiendo a cómo vivir mejor. Dios les bendiga a todos. Nos encontramos en el próximo programa y recuerden, denle me gusta a este programa, compártanlo y suscríbanse a este canal. Y a todos los que están por la 92.7, ya hagan correr la voz para que el próximo miércoles 3 de la tarde todos nos juntemos, estemos aquí todos juntos, unidos en este programa que es Conectando Mundos. Chao. Me llamas para estar contigo, sanas todo lo que